¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos nuevamente en esta primera emisión del mes de febrero, martes ya 6 de febrero del año 2024. Estimado Rodrigo, un gusto tenerte aquí en Encuentro de Negocios en Radio Nicolaita y también para nuestro podcast. Muy buenas tardes, mi estimado Brian, un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Estimado Rodrigo, pues va iniciando el mes de febrero, se convierte ya este 2024 ya con un arranque total. Platícanos cómo pues se mueven las bolsas y noticias interesantes en el mundo de los negocios. Sí, estimado, fíjate que esta semana de cierre de enero, principios de febrero fue una muy buena semana para las bolsas, ya que nuevamente cierren positivo tanto Estados Unidos como México, impulsados por los reportes trimestrales que ya estaremos comentando más adelante, y la bolsa mexicana de valores cierra 2.25% arriba, estimado, mientras que el Standard & Poor's 500 de los Estados Unidos cierra 1.59% arriba. Entonces vienen agarrando fuerza las bolsas. Ya la bolsa mexicana, de lo que hablábamos, que en enero prácticamente todo el mes de enero estuvo en negativo respecto al inicio del año, ya lo ha logrado, ya se logró ir a positivo. Entonces viene este impulso para los mercados, estimado. También pues empezando ahí con las noticias económicas del Producto Interno Bruto de México, que se estima que crece 3.1% en el cuarto trimestre, o sea, el crecimiento anual de 3.1%, un crecimiento bueno para nuestro país, pero que se estancó durante el último trimestre, ya que este crecimiento ya lo teníamos en el tercer trimestre, del cuarto trimestre solo se mantiene, no viene un mayor crecimiento. Entonces fue un buen trimestre para nuestro país comparado con otros años. Sin embargo, lo hemos dicho, este crecimiento no es suficiente. México necesita estar creciendo a ritmos más acelerados para generar riquezas. Entonces es un buen crecimiento, porque tenemos crecimientos bastante bajos, pero no es lo que México necesita. O sea, necesitamos crecer todavía a mayores velocidades, pero bueno, es un buen comienzo, estimado, de esta parte de la economía. También esta semana hubo reuniones de bancos centrales, empezando por la FED, la cual decide mantener tasas, no hay ningún movimiento, y parece en su discurso John Powell que le está cerrando la puerta a recortes de tasas en marzo, estimado. Entonces, esto nos llevaría a que los recortes llegarían hasta el segundo trimestre del año, como cosa que ya con los datos económicos que han ido saliendo no sorprende, pero sí sorprende respecto al año anterior, de lo que ya pareciera que los recortes llegarían en el primer trimestre. Pues parece ser que no es así, que van a llegar hasta el segundo trimestre, y entonces vamos a ver cuánto tiempo más duran estas tasas de interés tan elevadas que hemos dicho, ¿no? O sea, tienen un propósito, están aquí, pero ya también se tiene que empezar a ver la forma de reducirlas para fomentar el crecimiento, pero también que no se dispare la inflación, estimado. De la misma forma, tuvimos reunión de Banco de Inglaterra, el cual también mantiene su tasa de interés en 5.25%, estimado. Entonces, las potencias deciden dejar sus tasas de interés estables ante lo que pueda venir. Pero para irnos dando una idea con México, que hemos dicho, ¿no? México hasta finales del primer trimestre, inicio del segundo, vienen los recortes de tasa, pero países de economía similar a México, que también se reunieron los bancos, su banco central, como es el caso de Brasil, el cual recorta la tasa en 50 puntos base para dejarle en 11.25, que es la que actualmente tiene México. Entonces nos habla más o menos, o sea, ya los países de Latinoamérica están empezando a recortar tasas. Por el nivel de tasa es posible que México todavía lo mantenga, al final traen el mismo nivel. Entonces, pero hay que ver los datos económicos, cómo sale, y Banco de México qué dice, y si se va a pegar hacia la FED o se van a pegar hacia estos similares latinoamericanos. Y así como México empezó su ciclo de alzas antes que la FED, puede que empiece su ciclo de bajas antes de la FED. Entonces vamos a ver México cómo reacciona ante esto. Es una situación ahí interesante. Y de la misma forma, Chile redujo en 100 puntos base su tasa de interés, la pasó de 8.25 a 7.25, entonces fue un recorte
bastante fuerte, bastante prolongado. Vamos a ver cómo le va a Chile con esto, pero pues lo que vemos, ¿no? Latinoamérica hizo recortes de tasa y recortes de tasa importantes, entonces no está fácil, esa es la verdad. Nos deja mucho que pensar en México, ¿no? Sí, México lo va a hacer por el lado de si lo va a hacer por el lado de Latinoamérica, que ya está recortando tasas, o lo va a hacer por el lado de Estados Unidos, que se va a esperar. Entonces, bastante complicado ahí, ¿no? La decisión de política monetaria que va a hacer México, no lo sabemos, pero es una buena cuestión ahorita a discutir por parte del Banco Central de México qué va a hacer, si hacia qué lado de la moneda se apega en estos momentos, estimado, de qué lado de la moneda se va, porque realmente es bastante interesante si se va por el lado latinoamericano o el lado de las grandes economías que deciden aún mantener sus tasas de interés elevadas. Entonces, ahí está la disyuntiva para la primera reunión de Banco de México del año en este mes de febrero. Veamos qué pasa, pero ya ponen a pensar qué harán, estimado. Sí, estimado, y lo hablábamos la semana pasada precisamente. En el caso de México, creo que se pudiera mantener más prudente. Yo creo que también cada economía en Latinoamérica va a tomar sus propias decisiones referente a qué es lo que va a hacer referente a sus recortes de tasas de interés o mantenerlas. La Fed sigue siendo prudente, al menos durante el primer semestre del año va a mantener las tasas, no se anuncian recortes de tasas. Seguramente México se vaya a pegar, estimado, a lo que la Fed está haciendo, porque los niveles de inflación en México todavía no están desbordados, pero todavía no dan signos de una estabilidad. Entonces creo que ojalá el Banco de México también sea prudente igual que la Fed, no se deje llevar por lo que otros países en Latinoamérica estén tomando como decisión, porque bueno, cada país precisamente está teniendo sus propios comportamientos, sus propios indicadores económicos, acorde a cómo han manejado su economía, pero también cómo han ido poco a poco manejando diferentes situaciones, como lo han sido la inflación. A algunos les ha impactado más que a otros, también es una realidad. Creo que México, al estar más cercano a los Estados Unidos y depender mucho de su economía, mantenemos siempre esa eh, cercanía precisamente de esa toma de decisiones que pueden ser homologadas porque estamos en una situación similar, compartimos mutuamente y estrechamente comercio, entonces las decisiones que se toman creo que deben ser prudentes y precisamente más en estos momentos donde todavía la semana pasada hablábamos sobre el dato de la inflación en México, que si bien era un pequeño repunte nuevamente de la inflación, seguía a la alza, pues bueno, habría que esperar a ser prudentes y que el Banco de México no baje la tasa de interés. Y comparto esa parte que dices, estimado, si bien es cierto, México no había visto un crecimiento económico como el que se tiene ahora, que es un dato muy bueno, necesita seguir ese ritmo y que pueda aumentar más ese porcentaje precisamente de crecimiento, porque de alguna forma, para que el país pueda precisamente generar riqueza necesita porcentajes más altos, o sea, que el país siga produciendo más para que se pueda generar riqueza. Es algo que llama la atención, creo que es un dato bueno macroeconómico porque es final ya prácticamente de este sexenio. Mucho se habló al inicio, de hecho aquí lo hablábamos en el programa al principio sobre cómo en los primeros 2 años, donde se tenía la duda todavía de que fuera a tomarse decisiones económicas polémicas muy similares a lo que se tenía en 2006, que precisamente este gobierno llegó al poder y que la propaganda que había era de que pues México podría replicar lo que otras economías en Latinoamérica como el chavismo. Vimos que fue totalmente diferente, vimos un panorama de cordialidad con el entorno empresarial, con el entorno eh, exterior, con la economía y con los países socios comerciales principales en
Latinoamérica y en el extranjero con países como Estados Unidos, fortaleciendo el TEMEC, y todas esas decisiones de continuar con esta política de libre mercado llevaron precisamente a generar confianza y a que se generara pues la llegada de inversiones, que creo que es algo fundamental y es importante, estimado. Eso por un lado, pero aún así creo que este ritmo se debe de quedar, debe permanecer, debe el gobierno generar con más confianza, mantener este nivel de crecimiento y aumentarlo creo que sería positivo, porque entonces sí ya estaríamos hablando de una economía que estaría, ahora sí yo podría denominarla como una economía emergente, estimado, como en lo que en su momento fueron los inicios de Brasil a principios del 2000, cuando se empezó a acelerar su crecimiento económico. Creo que si México mantiene un crecimiento que pueda llegar al 5% anual, lo pueda sostener, yo creo que sí podríamos hablar ya de un país, ahora sí netamente con datos duros, de un país emergente, estimado. Así es, estimado, lo dices muy bien. Creo que ahorita México se ha beneficiado mucho de Estados Unidos, entonces creo que es bueno mantener en esa línea, como dices, en comercio y demás situaciones, no acelerar la rebaja de tasas, entonces puede seguir en línea con esa parte sin problema México. Creo que debería hacer lo correcto como lo has estado diciendo. Este gobierno que está llegando al final de sus 6 años, de la misma manera ha hecho cuestiones polémicas, cuestiones buenas, cuestiones malas, está cerrando bien. Creo que al final deberíamos ya una vez terminado el sexenio, hacer ese análisis de crecimiento del país, de cómo estuvo durante el sexenio, o sea, qué hizo bien, qué hizo mal, pero con datos macroeconómicos, no políticos, sino macroeconómicos. Y pues se está cerrando con un buen crecimiento. También donde el sexenio tuvo pues la afectación de la pandemia en cuanto a crecimiento, ya de ahí se puede dar que X o Y política hizo bien, hizo mal, entonces ahí se vuelve ya este análisis político del sexenio, que también pues es esa parte, pero pues está cerrando, o sea, su último año completo lo cierra con un buen crecimiento, que de buena manera, y entonces seguir con esta cuestión de finanzas públicas sanas, que bueno, por supuesto lo hablamos aquí, que no se veía por el endeudamiento que se planeaba, entonces también hay que ver un poco esa parte cómo continúa, estimado. Y en este año electoral, tanto para México, Estados Unidos, que se viene bastante análisis por ese lado, entonces también muy interesante, pero creo que si ahorita nos ha funcionado estar con los Estados Unidos, deberíamos de mantener un poco más esa línea para no acelerar esta situación, y al mismo tiempo, como dices, creo que México debe de alcanzar esos crecimientos del 5% para poder alcanzar esta parte de emergente, país en desarrollo y demás, aprovechar el nearshoring, lo hemos dicho, ese nearshoring puede traer muy buenos beneficios para el país, entonces aprovechar esta situación del nearshoring, estimado, que es lo que va ayudar y puede impulsar este crecimiento del 5%, y que después de 5% se ha sostenido en una década, 15 años, para poder que realmente el país crezca más allá del crecimiento de la inflación y el crecimiento poblacional. Entonces sí, ese es ahorita el número mágico rápido, 5%, pero pues continuo, eso es lo que se necesita, ese crecimiento continuo para alcanzar otras altitudes, estimado, como lo comentas. Sí, estimado, y retomo algo que dijiste, no separar de esta relación que tiene con Estados Unidos, a pesar de que se pueda tener y que se tiene que diversificar también el comercio con otros países, por ahora mantener esta buena relación de comercio es importante. Creo que a pesar de los roces políticos que ha habido, todavía se mantiene esa buena relación de negocios, no se ha ido al extremo, como también muchos lo hubieran pensado en algún punto, de llevar al extremo una relación con Estados Unidos.
totalmente ríspida. Creo que al contrario, se buscan caminos en la diplomacia y se encuentran. Entonces, esperemos que quien llegue al poder en los siguientes meses, pues retome o más bien continúe con el camino en cuanto a lo macroeconómico, porque creo que sí es importante retomarlo. O sea, en este caso lo vimos como el Tratado de Libre Comercio se fortaleció, se tuvo una buena relación en ese momento con Donald Trump, por ejemplo, que se supo manejar muy bien esa relación diplomática con Donald Trump, y más porque Donald Trump es muy probablemente que regrese a la Casa Blanca, entonces se va a tener que retomar esa buena relación que se tenía con Donald Trump para precisamente impulsar el comercio más con un Donald Trump que está totalmente en su mismo temática nacionalista y principalmente en su guerra comercial con China. Seguramente cuando llega al poder buscará precisamente robustecer esa pelea con los chinos. Ya lo veremos si es que llega al poder, pero bueno, todo apunta que sí. La situación política de Estados Unidos está sumamente candente y Donald Trump cada vez está ganando más popularidad. Yo diría que más popularidad que incluso la que vimos en 2020 o incluso la que vimos en 2016, que fue la primera vez que se lanzó como candidato. Pues pareciera que es un hombre que no pasaron los años ni tampoco pasó por ahí una derrota hace 4 años. Es un personaje fuerte. La publicidad y la mercadotecnia que tiene Donald Trump es impresionante y pareciera que lo va a utilizar a su favor. Entonces, también en México se debe tomar en cuenta todo ello para saber quiénes son los personajes que en Estados Unidos llegan y seguir manteniendo esta relación de cordialidad, estimado. Y pasando a los reportes trimestrales tecnológicas, precisamente, pues hubo datos interesantes, platícanos. Sí, estimado, esta semana reportaron varias empresas tecnológicas de las FAANG, Facebook, Microsoft, Apple, teniendo resultados positivos. Esa es la realidad, y eso ha ayudado al mercado los números que dábamos al inicio de la entrevista, que está positivo el mercado. Por ahí uno de los que mejor resultado tuvo fue Facebook, estimado, donde la fortuna de Mark Zuckerberg crece, se vuelve el cuarto hombre más rico del mundo, y que incluso Facebook le va muy bien con la cuestión de la publicidad. Realmente ganó mucho dinero en esa parte, además de que en el análisis, la mitad de la población mundial durante el trimestre utilizó por lo menos una de las plataformas de Meta. O sea, esta situación que pues ahora sí que ya se volvió de nuestra vida diaria: WhatsApp, Facebook, Instagram, que son aplicaciones de Meta. Por lo menos la mitad de la población en este trimestre utilizó una de estas aplicaciones. Entonces por eso vemos un resultado tan increíble, y además de que le fue tan bien a Facebook que por primera vez declara que va a pagar dividendos, estimado, y pues estos dividendos a Mark Zuckerberg por su cantidad de acciones le toca algo así como $700 millones al año en dividendos, ahí humildemente, para que se los gaste como mejor desee. Y entonces pues ya también Facebook declara dividendos después de un muy buen reporte trimestral, estimado. Sí, estimado, me llamó la atención cuando se dio esta nota. Mark Zuckerberg se salta a ser el cuarto hombre más rico del mundo, pero Meta precisamente tiene esta gran cualidad de haber diversificado su portafolio de negocios, de haber comprado muchas empresas. Precisamente eh, cuando se crea Facebook precisamente hace 20 años, pues no solamente fue Facebook en su momento, fue creciendo esta compañía, y al crecer y hacerse financieramente un gran negocio, comienza a comprar otras empresas de mensajería, de redes sociales. Y entonces hoy, a pesar de que Facebook no es la red social más usada porque ha sido desplazada por TikTok, y Facebook ha quedado, pareciera que encapsulada para una generación más usada por los millennials, incluso por la generación X, que se ha visto muy identificada ya con Facebook. Pues tiene rendimientos, tiene utilidades, pero es precisamente por esta diversificación.
Está WhatsApp, por ejemplo, que es una de las plataformas de mensajería instantánea más utilizadas. Está Instagram, que le hace una fuerte competencia a TikTok por las diferentes funcionalidades similares que tiene a TikTok. Entonces, creo que Meta ha sido una empresa que supo no quedarse solamente con la pura red social, o sea, con Facebook, supo bien diversificarse, y esa diversificación pues precisamente ha llevado a que tenga buenos resultados trimestrales. Y Mark Zuckerberg, el creador hace casi exactamente 20 años de Facebook, pues es el más beneficiado y se convierte en el cuarto hombre más rico del mundo. Y yo aquí lo conecto, estimado, con algo que hablábamos antes de comenzar a grabar, su metaverso, que fue un fracaso. Facebook anunciaba su metaverso hace 3 años, con la caída de las acciones de las tecnológicas por la inflación, pues prácticamente el metaverso no tuvo ese auge, porque también fue decepcionante ver cómo iba a ser el metaverso, con avatares que eran similares a lo que ya habíamos visto en videojuegos, eh, con una estructura de diseño pues nada atractiva, con unos gogles que tenías que comprar, con estos gafas de realidad virtual, que se volvían algo que no tenía mucha, pues como mucha utilidad. Y lo conecto con Apple, que acaba de lanzar sus gafas de realidad virtual, y pareciera que estas gafas, estimados, sí tienen pues ese toque que pudiera precisamente necesitar el mercado para comenzar a consumir realidad virtual. Si bien no es como tal en esencia un universo virtual, como lo presentaba el metaverso, sí es una plataforma en la que precisamente se puede interactuar precisamente con los lentes de realidad virtual, pero con algo que sí es más de utilidad, o sea, sí es del día a día. Y inclusive ya en internet empiezan a circular imágenes de gente en la calle con sus propias gafas, utilizando pues, los productos de Apple, haciendo videollamadas. Entonces creo que es un producto, es un gadget que creo que sí va a revolucionar el mercado, así como lo hizo el iPad en su momento. Y si llega a serlo, estimado, pues creo que los reyes por ahora, o la joya de la corona de la realidad virtual, se la va a llevar Apple, estimado. Sí, estimado, en esta parte lo dices muy bien y tienes razón. Apple se pone al frente de esta carrera del metaverso con sus lentes que están en pruebas, obviamente ya las venden, pero pues ya empiezan a desarrollar tecnología y demás, cosa que que Facebook intentó y no lo logró, pero parece ser que Apple sí, y cosa a poner a la cabeza, y hay que ver qué sucede, porque Apple necesita un nuevo gadget estrella, porque el iPhone, su gadget estrella, ha estado disminuyendo la venta y demás, y necesita encontrar algo con que sustituirlo, o por lo menos que le apoye en las ventas. Entonces, por este lado, este gadget pudiera funcionar bien. Vamos a ver cómo le va, qué pasa. Pero es una buena opción para Apple para empezar a diversificar más su portafolio. Lo dices que Facebook, Meta tiene su diversificación, cuestión que yo no comparto, estimado, porque su diversificación al final está en el mismo mercado de las redes sociales. Al final todas son redes sociales, y entonces si le va mal a las redes sociales, le va a ir mal a todas. Entonces creo que por ahí Facebook le hace falta, claro, nos ha hecho muy dependientes de ellas, pero creo que debería de buscar también otros giros de negocio, más allá de la publicidad que ya vende, para poder escalar más su negocio. Ya hizo varios cambios hace algún tiempo, hace algunos reportes trimestrales que no le ha ido nada bien, y ahorita está viendo sus frutos, pero creo que ocupa una innovación un poco más drástica, estimado. Así es, estimado, pues bueno, esta opinión como es diferente, pues sí hay un mercado grande de redes sociales. Creo que sí ha sabido, bueno, yo sostengo esta parte como dices tú, eh, ha sabido competir en el mercado de redes sociales, pero comparto un punto interesante: se mantiene en ese mismo mercado. Pues valdría la pena, qué tan rentable a largo plazo es mantenerse en ese mismo mercado, y pues precisamente buscar pues una diversificación real fuera de ese mismo entorno de las redes, sino en un entorno que pueda ser un poco más algo distinto precisamente a las redes, como lo han hecho otras tecnológicas. Y en ya 2 minutos antes de finalizar, estimado,
El Salvador, pues bueno, este país de Centroamérica, donde el Bitcoin precisamente es una moneda de circulación legal, una moneda reconocida en el único país del mundo que reconoce esta criptodivisa, pues ganó las elecciones Bukele, creo que no es una sorpresa, pero pareciera que, bueno, gana todos los escaños del Parlamento, casi todos, gana con más del 80% de aprobación. La gente se volcó a las calles, la gente está contenta. Valdrá la pena preguntarnos, estimado, como lo hemos dicho aquí, las democracias funcionan, no funcionan, o este tipo de democracia pues es diferente, porque pues al final la gente eligió, entonces eligió a Bukele nuevamente por otro periodo más. Lo dices muy bien, estimado. Creo que la democracia ahí funciona. Algunos ajustes hay que hacerle a nivel mundial, pero general creo que es lo más equitativo. Y de Bukele, pues al final el pueblo lo está reconociendo, un buen trabajo que está haciendo, pero creo que hay que tener cuidado porque muchas veces cuando se gana todo, como lo está haciendo Bukele, y con las decisiones drásticas que en algún momento ha tomado Bukele, puede convertirse en un dictador. Esperemos que no suceda, que sea lo suficientemente maduro para sobrellevar esto y pasar a la siguiente etapa, pero con tanto poder ahorita puede salir esta parte de Bukele que no sea la más beneficiosa para El Salvador. Entonces esperemos a ver qué pasa. A lo mejor estamos adelantando mucho, pero veamos, ¿no? O sea, Bukele ha demostrado ser bastante maduro con decisiones muy fuertes que ha tomado, como el Bitcoin y así. Entonces esperemos que siga en esa etapa y que no se le suba todo el poder que ahorita ha ganado, estimado. Sí, estimado, pues esperemos ver qué pasa. Hablar y decir que es dictador, incluso cuando estuve en El Salvador, era imposible decirlo, incluso cuando grabamos, fuimos muy cuidadosos al hablar, hablamos más de Bitcoin que de otra cosa, pero sí, precisamente tener cuidado a que esto pues no se salga a precisamente una dictadura. Estimado Rodrigo, pues llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios, donde te pueden encontrar en redes sociales. Claro, estimado, estoy tanto en Facebook como Instagram, Rodrigo Ortiz Consultor. Ahí les estoy publicando bastante información financiera de manera constante. Excelente, estimado, pues te agradezco que hayas estado con nosotros hoy aquí en el programa y nos escuchamos el próximo martes. Nos vemos, estimado. Y de esta forma llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios. Nos escuchamos el próximo martes aquí a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita. Yo soy Brian Ramírez. Recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.